Espero que se encuentren muy bien. Como les decía al inicio, hoy día nos convocamos a este taller de educación cívica electoral organizado para profesores y para profesoras de las comunas de Calama, Tocopilla, María Elena y Sierra Gorda. Para nosotros es un honor como servicio electoral participar de estas instancias de formación, especialmente para profesores que están día a día trabajando estas temáticas, ya sea a nivel de plan de formación ciudadana, de educación ciudadana, o también como objetivos transversales en las diversas asignaturas. Uno de los focos importantes de la unidad de formación ciudadana es capacitar y formar a los y a las estudiantes para la participación, y una de estas instancias justamente es la formación de los profesores en la temática de educación cívica electoral. Antes de pasar ya a abordar los temas que nos convocan el día de hoy, quisiera comentarles la estructura del taller y cómo nos vamos a organizar con la programación de este taller. En primer lugar, comentarles que hoy día es la primera sesión del taller de educación cívica y este taller se va a desarrollar también la próxima semana, el próximo martes 28, en una segunda sesión. Y vamos a realizar un trabajo también de planificación de clase, que es el ejercicio práctico que tiene como finalidad la realización de este taller. Entonces, el Servicio Electoral de Chile certificará la participación en este taller a través de la participación de los profesores en esta primera sesión, en la segunda sesión, y también con la entrega del trabajo, o que en este caso es una planificación de clase, a partir de las temáticas que se han abordado en el taller. Y bueno, también comentarles que tanto la presentación que ustedes están viendo, como la grabación de este taller se va a compartir vía correo, así que ustedes pueden, en este caso la PPT la pueden utilizar también como recurso de aprendizaje. Entonces, damos inicio al taller de educación cívica electoral con nuestra primera sesión. Voy a revisar antes el chat. Estaban comentando alguna. Entonces, lo primero, comentarles que el enfoque de este taller principalmente es la educación cívica, pero agregamos también la palabra electoral. ¿Por qué razón? Porque el objetivo y el propósito de este taller es que se pueda analizar detenidamente cómo se fue ampliando el electorado en nuestro país, no solo a partir del siglo XX, sino que también nosotros vamos a ir viendo a nivel internacional, y ir viendo en distintas instancias cómo se fue ampliando el derecho a sufragio en los distintos sectores sociales. Entonces, el enfoque de este taller es primero ver cómo se fue ampliando el electorado, y en segundo lugar, ir viendo cuáles fueron los avances y los hitos más importantes de la historia electoral en nuestro país. Entonces, como les decía, el enfoque de este taller se inicia con esta premisa básica, que es: votar en Chile se ha constituido desde el privilegio de unos pocos a un derecho de todos y todas. ¿Por qué comenzamos con esta premisa? Porque ciertamente, y como lo vamos a ver en las láminas siguientes, el votar en Chile se constituyó en un inicio en un privilegio de solo un grupo social, que cumplía con ciertas condiciones económicas, culturales, sociales, que en este caso les hacía competente participar de las tomas de decisiones de nuestro país.
Sin embargo, a partir del siglo XX, esta concepción se fue lentamente quedando atrás. Recordemos que esto no fue un cambio de un día a otro, sino que durante todo el siglo XX vemos cómo las distintas leyes fueron favoreciendo en virtud de ir ampliando cada vez más el electorado en nuestro país. Entonces pasamos desde un sector que tenía esta condición de privilegio para votar a el derecho de todos y todas. Y aquí está muy destacado el todos y todas, porque justamente una de las principales características en la historia electoral en Chile es la exclusión de la mujer del ejercicio de este derecho básico, que es participar de las elecciones de representantes. Vamos a ver más adelante cómo a través de las distintas leyes se le otorga este derecho a la mujer, que en definitiva constituye el 50% del electorado, y que a través de las láminas que vamos a ir viendo, podemos constatar que las leyes van favoreciendo su participación. Y quiero detenerme aquí en esta imagen. De hecho, ahí aparece también el título de esta imagen, la inscripción de las mujeres en los registros electorales de 1940, que sin duda es un hito fundamental en la historia electoral en Chile y también en la integración y reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. También les quise compartir estas imágenes de las escuelas, por ejemplo, de esta escuela en Tocopilla, que está más o menos, la fecha está entre 1890 y 1900, esta escuela de la oficina salitrera en María Elena también de 1920, y estos estudiantes de la escuela de Sierra Gorda de una fotografía de 1965. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón nos queremos centrar en la historia y en la historia de la educación? Porque sin duda la escuela es uno de los principales espacios de socialización en nuestro país y fomento también de la participación. Vamos a ver también más adelante cómo la escuela juega un rol muy importante, no solo a nivel de integración, sino que también como fomento de la participación cívica, el compromiso cívico. Y por eso también nosotros quisimos posicionar esta fotografía de alguna manera relacionando la ampliación del electorado, la participación ciudadana con los impulsos de la educación pública en nuestro país. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuándo comienzan, cuáles son las primeras evidencias de las elecciones a nivel internacional? Y aquí nosotros nos podemos, bueno, yo de hecho les voy a pedir que vamos a hacer un pequeño recorrido por la Grecia clásica, y podemos encontrar los primeros vestigios de elecciones en la Grecia clásica. De hecho, si ustedes observan, pueden apreciar en esta vasija de cerámica una escena entre Odiseo y Áyax, donde se grafica una votación con estas pequeñas piedrecitas que se llaman cefos, y ahí claramente se aprecia cómo las personas están votando, obviamente sin resguardar el voto, y vemos cómo se van generando las preferencias por cada uno de estos candidatos. Pero también nosotros podemos encontrar otras evidencias de las primeras elecciones, las primeras votaciones, no solo en el ámbito de las elecciones, sino que también para la realización de los juicios en la antigua Grecia. Y aquí en esta parte inferior ustedes pueden ver también evidencia
y vestigios de estos votos de metal que fueron encontrados en el Ágora de Atenas, y una cualidad de esta forma de votación es que resguardaba justamente el voto, que el voto sea secreto. ¿Por qué razón? Porque las personas depositaban estos pequeños votos de metal, los depositaban en una caja, y a partir de la forma en cómo los depositaban, dependiendo si este orificio estaba tapado o destapado, quería decir que estaban votando a favor o en contra de una persona, o a favor o en contra de una persona que estaba siendo condenado. Entonces, uno de los primeros hallazgos de elecciones las podemos encontrar en la democracia ateniense. Recordemos que la democracia ateniense es una democracia directa, muy distinta a la democracia representativa que existe en nuestro país. Sin embargo, algo muy importante de este hallazgo es que ya se evidencia un intento por elegir a representantes, por votar por las personas que estaban condenadas o no a un juicio. Y algo muy interesante es que se respeta el concepto de la mayoría. Entonces, ¿qué es lo importante de esta lámina? Primero, que se observan los primeros hallazgos de las elecciones. En segundo lugar, se respeta la concepción de la mayoría, acatando, como dice aquí, la decisión de la mayoría, y también se instala o un intento de instalar el voto secreto, que eso también es una cualidad que se va a mantener hasta ahora. De hecho, es una cualidad del voto, de mantener el secreto de las preferencias. Si nos remontamos ahora a nuestro país, podemos constatar también que hay una evidencia de elecciones. Las primeras elecciones que se organizaron fue en el contexto de la primera junta de gobierno, en 1810, donde se eligen a las primeras autoridades dentro de estos vecinos que, como ustedes bien saben, los vecinos cumplían con ciertas condiciones económicas, pertenecían a una élite, ¿cierto? Y también se observan las primeras elecciones para la elección, valga la redundancia, de los diputados que van a integrar el Congreso Nacional. Posterior a 1835, también se aprecia en nuestro país elecciones, pero aquí hay algo muy importante que hay que destacar. La realización de estas elecciones se desarrollarán de manera periódica, de manera regular, y que eso sin duda es una cualidad de cualquier sistema democrático, que las elecciones cumplan con una temporalidad, que los cargos tengan una temporalidad, y el objetivo es que se vayan renovando las autoridades. Por lo tanto, algo muy importante, y vuelvo a la lámina anterior, encontramos las primeras evidencias de las elecciones en la antigua Grecia. Ya se hablaba ahí de acatar la decisión de la mayoría. Podemos apreciar también los primeros intentos de voto secreto. Si nos remontamos a nuestro país, podemos también encontrar una cualidad muy importante que se mantiene a la fecha en nuestro país, y que es la realización de elecciones de manera periódica, de manera regular. Y aquí ustedes pueden encontrar esta evidencia, se las voy a leer. Don Juan Martínez de Rosas y cuarto vocal, el señor coronel don Ignacio de la Carrera, admitidos con las mismas vivas y aclamaciones, sin que discrepase uno de más de 450 vocales, y procediendo luego a la elección por cédulas secretas, es decir, ya estaba la concepción de cédulas de voto, de los dos miembros que debían completar la junta.
Eso entonces son características que son muy importantes de destacar de ambos procesos. Ahora bien, es importante comprender que cuáles eran las personas que en definitiva podían participar en estos procesos en las primeras elecciones que se organizaron en nuestro país. Y aquí yo les invito a analizar con mucha detención la estadística, porque nos va dando ciertas luces de quiénes son las personas que en definitiva podían ejercer este derecho en Chile. Si ustedes observan, en el año 1811, para las elecciones de diputados, votaban 700 personas. Para las elecciones de parlamentarias, en 1823 votaban 1.500 personas, y para las elecciones presidenciales, en 1829, 4.400 personas. Si ustedes comparan la cantidad de personas que votaban con la población, el número de habitantes de Santiago, la proporción que votaba es ínfima. ¿Ya? Por ejemplo, la población en 1810 en Santiago contemplaba a 100.000 habitantes, y en Chile 774.000 habitantes. Por lo tanto, si nosotros hacemos la comparación, en 1811 la cantidad de población y la proporción de personas que podían votar era muy reducida. Ahora bien, ¿cuáles son las personas que podían votar? Porque recordemos que ya en la Constitución de 1833 se reconoce el ejercicio de este derecho, el derecho a voto, pero tenía ciertas características, ciertas condiciones, y de hecho se reconoce la Constitución de 1833 como el establecimiento del voto censitario, que estaba restringido solo para algunas personas, que cumplían con determinadas características. Por ejemplo, en la Constitución de 1833 se señalaba que son ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que, habiendo cumplido 25 años si son solteros y 21 si son casados, y sabiendo leer y escribir, esto también es muy importante considerarlo, tengan alguno de los siguientes requisitos. Primero, que tengan una propiedad inmueble o un capital, y que estén ejerciendo, ahí dice, algún tipo de industria, arte, profesión, etc. Por lo tanto, en la Constitución de 1833, el número de personas que podía participar, que podía ejercer el derecho a voto, era muy reducido, entendiendo en primer lugar que muy pocas personas en nuestro país sabían leer y escribir en esa fecha, que la alfabetización estaba arraigada solo a un grupo social, y sobre todo además que había un grupo que estaba ejerciendo determinadas actividades económicas y que tenían a su haber algún capital o propiedad inmueble. Ahora, ¿qué es lo que representa este voto, que dice ahí el voto censitario? En la práctica, el voto censitario excluía a gran cantidad de personas, a la gran masa de chilenos y chilenas. ¿Por qué razón? Porque lo excluía desde el punto de vista de su condición de género. Ahí, como ustedes pudieron apreciar, no votaban las mujeres. Desde el punto de vista cultural, se restringía solamente a las personas que sabían leer y escribir. Desde el punto de vista económico, que debían tener algún tipo de capital, y social en el sentido de que debían también cumplir con algún tipo de nivel educativo. Por lo tanto,
era una pequeña élite, una pequeña oligarquía de las personas que podían elegir también a un número determinado de gobernados. Y en esta imagen, de hecho, se presenta una cédula del voto para las municipales de Copiapó. Y si ustedes observan claramente, las imágenes pueden constatar que las personas que podían, en este caso, ser candidatos, o las personas que podían votar por estos candidatos, pertenecían a una élite que tenía también ciertas características. De hecho, si nosotros apreciamos esta imagen, podemos incluso deducir que no son chilenos y chilenas y que podrían ser perfectamente descendientes de algún de europeos, por ejemplo. Entonces, en esta época, el voto censitario sin duda generaba una gran exclusión de la sociedad, porque exigía primero cumplir con ciertos requisitos económicos y también ciertos requisitos educativos que no los tenía la mayoría de la población en Chile. También un aspecto muy importante de comentarles a raíz del voto censitario es que ya desde fines del siglo XIX se empieza a ampliar el derecho a voto, pero esta ampliación incluye solo a los hombres que saben leer y escribir. Y si nos trasladamos a esta pequeña infografía, podemos ver que en 1874 se establece el sufragio masculino para quienes no tienen bienes, pero se mantiene la condición de saber leer y escribir. Y si ustedes aprecian aquí, en esta parte de la infografía, quienes sabían leer y escribir era una proporción muy baja de la población. Y si analizamos quienes sabían escribir, la proporción es aún peor, porque la habilidad de la escritura es mucho más compleja que la de la lectura. Entonces, podemos constatar que durante y que fines del siglo XIX, efectivamente existe una ampliación del derecho a voto, pero para los hombres se quita el requisito de bienes económicos, pero se mantiene el requisito de saber leer y escribir. Ahora bien, es importante reconocer que en esta época lentamente se va ampliando el sufragio y van participando cada vez más sectores que no vemos en la anterior fotografía. Podemos ver, por ejemplo, cómo van emergiendo ciertos sectores medios vinculados con el comercio, vinculados con otros tipos de actividades que van lentamente haciendo presión y lentamente se van incorporando también al electorado. Y esta imagen también retrata cómo se van incorporando personas que igualmente educadas están también ejerciendo este tipo de derecho político. Algo también muy importante, y yo lo que les decía al inicio del taller, es que la historia electoral hay un punto muy importante que analizar, y que es los sectores que han estado excluidos. Como pudimos apreciar anteriormente, el voto se instala, ¿cierto? El voto censitario en la Constitución de 1833. Luego, en 1874, se establece una reforma y se va ampliando cada vez más el voto, pero el voto masculino. Sin embargo, sigue persistiendo en la sociedad chilena la exclusión del derecho a sufragio de dos sectores: las mujeres, que corresponde al 50% del electorado, y el grupo también de los analfabetos. Sin embargo,
podemos apreciar que pese a la exclusión del derecho a sufragio, igualmente los grupos de mujeres y grupos de personas analfabetas igualmente se involucraban en la vida política, a través, por ejemplo, de las distintas manifestaciones que ellos realizaban, o también a través de las distintas participaciones en organizaciones sociales, en virtud de buscar una igualdad política, también buscar igualdad en términos de mejoras de las condiciones sociales. Entonces, podemos comprender con esta lámina que efectivamente hay una exclusión de estos dos sectores. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos se hayan mantenido al margen de la actividad política, de la vida pública. Por el contrario, participan de manera muy activa en las distintas movilizaciones que se realizaron durante el siglo XX. Y bueno, aquí les quiero presentar esta fotografía de Eloísa Zurita Reagada, conocida como una de las primeras feministas del norte, periodista y fundadora de la Sociedad de las Señoras en 1894. Y justamente Eloísa fue una mujer que luchó, en primer lugar, por la búsqueda de la igualdad política, de la igualdad jurídica, y también participó en las organizaciones, en distintas organizaciones sociales en Antofagasta. Entonces, por eso es importante reconocer la participación de las mujeres en este periodo, independientemente de que no estaban reconocidas, digamos, sus derechos políticos. También en esta lámina se retrata lo que les había comentado, de que si bien existía las mujeres y los analfabetos era un grupo que estaba excluido del derecho a sufragio, eso igualmente estas personas pudieron participar de manera activa en el ámbito político. Y aquí lo podemos retratar en esta fotografía de la protesta obrera en Antofagasta en 1904. No se aprecia muy bien la imagen, pero el objetivo justamente de esta imagen es retratar cómo formaron parte de movilizaciones muy importantes a nivel de país. Vamos avanzando entonces lentamente a esta ampliación del electorado. Como les decía al inicio, pasamos de la concepción de el privilegio a una concepción de derecho. Y una de las primeras leyes que van en miras a ampliar y reconocer el derecho de la mujer se vincula con la ley que se dictó en 1934, que permite la participación de las mujeres en las elecciones municipales. De hecho, se hizo efectivo en 1935 para esa elección municipal. Y algo muy importante que comentarles es que si bien se reconoce y se permite que las mujeres participen de las elecciones municipales, esta concepción de reconocer la participación de la mujer también hay que mirarla en un cierto sentido. ¿Por qué razón? Porque se le proporciona el derecho a voto a la mujer en este tipo de elección, pensando que la municipalidad podría ser una extensión del hogar. Por lo tanto, por esa razón, y de hecho ese es parte del mensaje y del espíritu de esta ley, de la ley 5.357, de que se les permite efectivamente participar de estas elecciones, pero entendiendo que las mujeres, o sea, entendiendo que
la municipalidad se podría conformar en este gran hogar donde las mujeres iban a tener determinados conocimientos, por ejemplo, del aseo y del ornato. Ese es el espíritu que tiene esa ley. Y por eso yo les comento que hay que analizar muy bien el espíritu y el mensaje de reconocimiento del derecho político en este año, en 1934. También algo muy importante que destacar es que bueno, las mujeres tenían que inscribirse en los registros electorales y podían ejercer el derecho de elegir, pero también el derecho a ser elegidas, en este caso como regidoras. Un avance también y un hito muy importante en la ampliación del derecho a voto de la mujer lo podemos encontrar en el año 1949, cuando el presidente Gabriel González Videla firmó esta ley, la ley 9292, que otorga el sufragio pleno a la mujer chilena en las distintas elecciones que se realizan en el país. Cabe reconocer la importancia de esta ley, porque efectivamente las mujeres pudieron ejercer este derecho en la elección de 1952, pero también es importante reconocer y posicionar la lucha que venía dando el movimiento feminista ya desde la década de 1920 en miras de la ampliación de este derecho hacia la mujer. Entonces, si bien existe esta señal muy importante, esta ley que permite la participación de la mujer en las elecciones presidenciales y parlamentarias, también hay que reconocer las distintas luchas que mantuvo el movimiento feminista en nuestro país para el reconocimiento de este derecho. Y algo muy importante que comentarles, y me voy a adelantar a esta diapositiva, es que, bueno, de hecho les quería presentar antes, este es el discurso del presidente Gabriel González Videla, donde aparece claramente las anotaciones que él hacía en su discurso, y es justamente el discurso de la promulgación de la ley del voto femenino. Y algo muy interesante en esta ley es que se reconoce la igualdad jurídica y política tanto de la mujer como del hombre, pero si nosotros leemos con detención el discurso, aparece que aparece como un elemento muy importante para el análisis la incidencia o influencia que tuvo también el contexto internacional para el reconocimiento de este derecho en nuestro país. Y de hecho, en una de las páginas de este discurso, el presidente Gabriel González Videla plantea claramente que como una petición de las organizaciones de las Naciones Unidas y los estados o naciones que querían formar parte de las Naciones Unidas, tenían como principal requisito reconocer la igualdad jurídica y política tanto de hombres como de mujeres. Y lo plantea ahí claramente en virtud de ese requisito, es que Chile reconoce el derecho el derecho a sufragio de la mujer. Entonces es importante considerar cómo también el contexto internacional post Segunda Guerra Mundial influye también en el reconocimiento de este derecho. Y aquí ustedes pueden ver claramente, bueno, parte del discurso del presidente, que es muy interesante también para analizar el discurso político. Bueno, entonces, como les comentaba, y algo muy importante en esta diapositiva es el reconocimiento pleno de las mujeres, tanto en las elecciones presidenciales y parlamentarias, el movimiento feminista que también presionó para la igualdad política y jurídica,
y también la influencia del contexto internacional que lleva a los estados o naciones miembros de la Organización de las Naciones Unidas a reconocer estos derechos. También en esta lámina podemos ir viendo lentamente cómo fue evolucionando el electorado en nuestro país. Por ejemplo, si nosotros analizamos el año 1935, la simbología dice que en color celeste representa a las mujeres y en color rojo a los hombres. Podemos ver que en 1935 el electorado, en el caso de las mujeres, representaba un 18%. Si nosotros vamos analizando el padrón electoral, va aumentando a medida que avanza el siglo XX. Este descenso por parte de los hombres quiere decir netamente que es cómo se compone en nuestro país la cantidad de hombres y mujeres. Ya no quiere decir que hay hombres que eligieron desinscribirse de los registros electorales, sino que más bien la composición en nuestro país es de más mujeres que hombres. Y vemos aquí ya en 1989 que el electorado mujer corresponde a un 52% y el de hombres a un 48%. Pero lo interesante es ver cómo se fue ampliando, cómo fue aumentando el electorado por parte de la mujer. También otro aspecto muy interesante de analizar y un hito fundamental para ir comprendiendo cómo fuimos pasando de el voto como un privilegio al voto como un derecho, son las distintas reformas que se introducen también a mediados del siglo XX en nuestro país. Y aquí algo muy importante que destacar es la extensión del derecho a voto a las personas no videntes, que se extiende por parte del presidente Eduardo Frei Montalva en 1969, y también se rebaja la edad de votar de 21 a 18 años. Eso es un hito muy importante porque, en primer lugar, podemos comprender que cada vez más se va concibiendo el voto independientemente de las distintas condiciones físicas, materiales, intelectuales que la persona presente, y se concibe como un derecho que es propio de la dignidad humana, que es propio de la persona humana, que es propio de su condición como humano, y no que esté remitido netamente a condiciones económicas o a condiciones culturales, por ejemplo, que una persona sea letrada. Por lo tanto, este hito electoral es muy importante porque aquí sin duda podemos ver cómo se va ampliando esta concepción de derecho y no privilegio. Y bueno, de hecho, comentarles también que se dicta este decreto en 1667 y se aprueba el uso de las plantillas braille para el sufragio de las personas no videntes, que eso también es muy importante para el ejercicio del derecho a voto. Y de hecho, lo vamos a ver en las siguientes láminas, también se instala una de las bases para incorporar el voto asistido en nuestro país. También otro aspecto muy importante a destacar, y un hecho que sin duda va en miras de cambiar esta concepción de voto de privilegio a derecho, es que en 1970 el presidente Eduardo Frei Montalva también introduce ciertas modificaciones constitucionales y elimina el requisito de saber leer y escribir para poder votar. Este es un requisito muy importante, o sea, esta ley es sumamente importante porque, como les decía,
reconoce el derecho a voto solo por ser persona y no por las condiciones culturales, materiales que tenga una persona. Entonces, esta es una reforma muy importante, sobre todo, y aquí lo podemos ver en la parte inferior, sobre todo si nosotros comprendemos que la población analfabeta en ese entonces, en 1960, es altísima. Un 16,4% de los habitantes en Chile no sabía leer ni escribir. En 1970, un 11%, y bueno, fue disminuyendo ya para siglo XXI, en 2017, 3,6%, no sabe leer ni escribir según la encuesta CACEN de ese año. Entonces, esta ley sin duda es sumamente importante porque en el año en que se dicta una proporción muy importante de nuestro país no sabía leer ni escribir, era analfabeta. Sin embargo, pese a esa condición, podían participar, podían ejercer el voto. Como les comentaba hace 2 láminas atrás, otro hito importante que hay que reconocer en nuestro país y como parte también de la historia electoral es que en el año 2007 se dicta, se permite el voto asistido para las personas que requieran algún tipo de ayuda, algún tipo de apoyo para ejercer su derecho a voto. Y se permite, por ejemplo, que una persona pueda ser asistida por algún familiar de confianza, alguna persona de confianza, y pueda ingresar a la Cámara Secreta en conjunto para ejercer el voto y apoyar a la persona que en este caso lo requiera. También el servicio electoral provee de todas las condiciones para que la persona pueda ejercer su voto independientemente de su condición, de la discapacidad que tenga la persona. Lo importante es que existen los recursos, están las personas capacitadas también para apoyar en esta tarea, en virtud de que todas las personas, todos los chilenos y chilenas puedan ejercer su voto. Entonces, esto también es una reforma muy importante que se aplicó en nuestro país y sigue plenamente vigente. También otro avance importante en materias electoral dice relación con la ley 20.840 del año 2015, que fue dictada por la presidenta Michelle Bachelet, y se denomina la ley de cuotas de sexo, que sin duda también es una ley muy importante porque permite de alguna manera ir apoyando a las mujeres para su representación en los cargos de elección popular. ¿Por qué en este sentido apoyo? En el sentido de que se ha analizado bastante este tema y esta problemática de que hay una subrepresentación de la mujer como candidatas o también como para postularse a cargos de elección popular. Y ese es un problema gravísimo en nuestro país y que ha estado de manera muy estructural, y esta ley lo que permite es que favorecer, obviamente incentivar la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Principalmente esta ley está dirigida a las elecciones parlamentarias, para que las mujeres puedan participar en igualdad en el Congreso Nacional. Y algo muy interesante y que responde también al espíritu de la ley es analizar esta gráfica donde se aprecia, no muy claramente, pero se aprecia cómo durante el siglo XX, 1980, 1993, cómo un sector, cómo una proporción mínima de mujeres están participando en la Cámara de Diputados o Senado.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, donde las mujeres están representadas de color rojo y los hombres de color celeste. Podemos apreciar, por ejemplo, que en el año 2001 fueron electas 0 mujeres, en este caso, en el Senado. Si analizamos también, por ejemplo, en el año 1997, electas 2 personas versus 18 hombres. Entonces, claramente, podemos apreciar cómo en el siglo XX, pese a los distintos avances que se evidenció respecto al reconocimiento del derecho al sufragio de la mujer, todavía está en deuda el aumento de la representación de la mujer en los cargos de elección popular. Y es importante comentarles que esta ley se extendió en el 2015, ¿cierto? Y se aplicará de manera temporal en el 2021 para las elecciones de ahora de noviembre, la elección de 2025 y la elección de 2029. ¿Y por qué razón se realizará de manera temporal? Porque se busca justamente que haya un cambio cultural y cada vez más las mujeres puedan participar y se interesen en participar en cargos de elección popular, como es el de diputados, diputadas y senadoras. También otro aspecto muy interesante de destacar y que también está muy en vías del contexto que nosotros estamos viviendo de globalización, del fenómeno de migración a nivel mundial, es que en el año 2016, también en el gobierno de Michelle Bachelet, se aprueba esta reforma constitucional que reconoce el derecho a sufragio de los chilenos que se encuentren en el extranjero, pero solo para las elecciones de connotación nacional, no las que estén vinculadas a algún distrito en particular. Y en este caso pueden participar los chilenos que están en el extranjero y pueden participar en las elecciones de plebiscitos nacionales, elecciones presidenciales y las primarias presidenciales, que son elecciones a nivel nacional. También otro aspecto muy importante en materia sin duda electoral son las características que fue adquiriendo la Convención Constitucional, que está en estos momentos en pleno funcionamiento, principalmente, por ejemplo, a través de la introducción del concepto y del principio de paridad entre hombres y mujeres. También la introducción de los escaños reservados para los pueblos originarios. Y algo también muy importante, que la presentación de las listas de las candidaturas debían cumplir con el requisito de que el 5% de los integrantes de las listas tuvieran algún tipo de discapacidad. Entonces, sin duda, estas características también van en esta mira de ampliación del derecho a sufragio, reconocimientos también de estos derechos. Pero algo muy también importante que me gustaría comentarles a raíz de esta breve reseña histórica que hemos ido abordando en el taller, es que si bien en nuestro país se han realizado elecciones de manera regular, elecciones periódicas, bajo niveles de transparencia, confianza y eficiencia en la entrega de resultados de manera muy clara y reconocida a nivel internacional, tenemos un problema que es importante de destacar y sin duda de abordarlo con los estudiantes, y que se relaciona principalmente con el déficit de participación electoral en nuestro país. Si ustedes observan en esta lámina y en este gráfico,
que se titula como Participación electoral en Chile entre 1988 al 2021, podemos apreciar en términos globales que la participación electoral en nuestro país ha ido disminuyendo, aún inclusive antes del voto, de la instauración del voto voluntario en nuestro país, que se instauró en el año 2012, y sin duda este es un problema que hay que analizar, porque esta participación no se ha manifestado solamente en uno o dos periodos eleccionarios, sino que se está manifestando a nivel estructural. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el año 2016 con la elección municipal, en donde participó aproximadamente un 35% de la población habilitada para votar, que sin duda eso es una pequeña proporción de todo el padrón electoral que estaba habilitado para ejercer ese derecho. Y podemos apreciar que pese a esta disminución, en los siguientes periodos eleccionarios hubo un aumento de la participación, principalmente para el plebiscito de 2020, el plebiscito constitucional. La disminución nuevamente marcó la pauta y se aprecia una caída, por ejemplo, de la participación para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, y aún más se evidencia una baja participación en la segunda votación de gobernadores, que aproximadamente bordeó un 19% de participación. Entonces, esta sin duda es un problema que nos está afectando a nosotros como país, porque no hemos podido aumentar los niveles de participación, y es importante también analizar que no solo ha disminuido la participación en las elecciones, sino que también hay estudios que comprueban, por ejemplo, del Programa de las Naciones Unidas, que también se manifiesta una baja participación a nivel social. Son menos las personas que participan, por ejemplo, en sindicatos, en las juntas de vecinos, o en otro tipo de organizaciones, por ejemplo, en voluntariados. ¿Y cuál es la principal problemática? Es que se genera este abstencionismo estructural, y que se refleja como esta tendencia que se ha mantenido de manera sostenida en distintos periodos eleccionarios, no solamente a nivel presidencial, en las elecciones de presidente, sino que también para las elecciones municipales o inclusive para la elección de los convencionales constituyentes. ¿Cuál es el problema que tiene la baja participación electoral? Que refleja también un problema de representación, porque en nuestro país la baja participación electoral también está asociada a una baja participación principalmente de los sectores que reciben menos ingresos, que tienen menos educación, y por lo tanto eso sin duda se constituye en un problema, porque aquí nos planteamos la pregunta de quiénes son los que están eligiendo en nuestro país, que se remite solamente a una pequeña proporción de un grupo social, que es el que está tomando decisiones políticas, que es el que está ejerciendo el derecho a sufragio. Por lo tanto, aquí se observa claramente que esta baja participación electoral también implica una desigual representación, y lo podemos ver sin duda con esta problemática de que la participación electoral en Chile tiene un sesgo de clase. Y esto sin duda es materia de análisis con nuestros estudiantes, sobre todo cuando se aborda la problemática de la desafección en Chile, la desafección política en Chile, y que se relaciona directamente también como consecuencia con el problema del abstencionismo estructural. Entonces, algo muy importante
como un mensaje ya para finalizar esta primera parte del taller, es que sin duda la educación ciudadana juega un rol trascendental en fomentar el compromiso ciudadano, la participación en distintas instancias, tanto a nivel electoral como a nivel social, a nivel comunitario, y es importante fomentarla desde temprana edad en los estudiantes a través de la realización, por ejemplo, de distintas instancias, de distintos espacios, donde los estudiantes puedan tomar decisiones. Lo que se espera siempre es que, y para fomentar la participación electoral, es que se realice desde temprana edad, ojalá en los niveles iniciales, y, y permitan a los estudiantes tomar decisiones no solamente cuando organizan, por ejemplo, el centro de estudiantes, sino que también a nivel general y de manera transversal. Entonces, sin duda este es un gran desafío para el establecimiento, para la comunidad escolar, de ir integrando estas instancias que permitirán en definitiva a los estudiantes generar un interés por la política, generar un interés por la sociedad en la que ellos viven. Y para cerrar esta primera parte de la presentación, les quisiera recomendar la página de formación ciudadana de CERVEL. Patricia Clemente, sí, también de CERVEL, de la Unidad de Formación Ciudadana, va a compartir en el chat la página web del sitio de Formación Ciudadana, y ahí ustedes van a encontrar distintos materiales y recursos para trabajar tanto en educación parvularia, educación básica y en educación media. Hay también material destinado para los estudiantes, para los profesores y para los ciudadanos en general. Y en cada una de estas guías guías de aprendizaje, los estudiantes podrán encontrar estos roscos, pasapalabra, donde se les invita a jugar, quizá entre los mismos estudiantes, y el objetivo es fijar ciertos conceptos, ciertas ideas claves de lo que se abordó en la clase. Así que muchas gracias, Patricia, por compartir el enlace de formacionciudadana.cervel. Hay muchos recursos, y entre esos recursos yo les recomiendo el kit de elecciones estudiantiles, donde ustedes van a poder encontrar los distintos formatos, recursos, por ejemplo, para organizar una elección estudiantil. Están los formatos en Word, están también en PDF, y ustedes los pueden descargar, los pueden ir adaptando al proceso eleccionario que ustedes van a realizar, ya sea a nivel, por ejemplo, de directiva de curso, o también para la elección del centro de estudiantes. Así que los dejo cordialmente invitados a visitar la página de Formación Ciudadana. Y para finalizar, voy a dejar de compartir la pantalla. Quisiera, antes de pasar a la segunda parte del taller, me gustaría consultarles si hay alguna consulta, duda, reflexión que quisieran compartir a partir de esta reseña histórica. Ángela, aquí hay algunos comentarios en el chat que quedaron mientras tú estabas comentando. En especial había un comentario de Carmen Andrea, que indica que lamentablemente los afros quedamos fuera de la nueva constitución a pesar de ser reconocidos como ley. Muchas gracias, Carmen, por tu reflexión. Claro, sin duda este es un tema que generó bastante discusión,
sobre todo para en virtud de la reforma constitucional que se realizó para el reconocimiento de los pueblos originarios. Como servicio electoral, nosotros obviamente reconocemos tu reflexión de que los escaños reservados fueron para un grupo de pueblos originarios que estaban reconocidos, pero sin duda es un tema que queda para la discusión, y que más que la discusión hay que obviamente avanzar en determinados también reconocimientos de otros pueblos. Así que muchas gracias, Carmen, por tu reflexión. Bueno, recordar que la presentación va a ser enviada porque hay muchas preguntas en el chat de eso, y que el video también de esta clase o de este taller, digamos, también va a ser enviado. Y acá, eso. Sí, muchas gracias, Patricia, por la aclaración. Y bueno, si no hay más consultas o reflexiones, Leopoldo, muchas gracias, Leopoldo, por el reconocimiento a la labor. Que nos comenta: gracias por la presentación y su buena disponibilidad con la información. Sabemos que estamos acotados a ciertos tiempos, pero yo los invito a revisar la página de Formación Ciudadana, porque hay muchas temáticas que tienen inserción curricular, en especial en la enseñanza media, donde donde ya llevamos un año de implementación de la asignatura de Educación Ciudadana. Leopoldo está... Sí, quería como agregar un poco de información a esta situación cuando hablaron sobre el proceso de democratización a mediados del siglo XX. De hecho, también es bastante interesante analizar las posturas políticas que se estaban dando, porque es verdad, estaba inserto el concepto de la tendencia global para darle el voto femenino, junto con lo que es el concepto de las oleadas feministas. Pero si uno revisa los discursos de los senadores y diputados de esa época, son bastante impactantes. De hecho, no solamente del sector de la derecha, que es un sector más conservador, sino que también de la izquierda. De hecho, a la mujer se la intentaba dar un estereotipo. Se decía: no, démosle el voto a las mujeres, la izquierda decía, porque las mujeres son más conservadoras, son más allegadas a los valores religiosos, cedámosle allí. Pero mientras tanto, los sectores de derecha era todo lo contrario. No, las mujeres están en un periodo muy revolucionario, estamos dentro de un contexto de guerra fría, entonces hubo una gran disputa en torno a eso, que es bastante interesante de analizar. Y es como lo que estaba dando a conocer acá también la colega con lo que pasaba con los afro. Yo pienso que hay que analizar un poco la cultura nacional y qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, esta desencantamiento que están teniendo la población actual, nosotros somos los hijos de los del Chino Río, no estoy ni ahí. Y eso se viene produciendo. Y lamentablemente hoy día las escuelas, a pesar de que se están evaluando en torno al concepto de la participación democrática, etcétera, lamentablemente hay pocos espacios. 2 horas de formación ciudadana en tercer y cuarto medio no sirve. Parte dentro de la comunidad, y es verdad, como dijo ustedes, desde los más chiquititos, pero aún sigue siendo un problema porque esto viene desde la misma familia. La familia chilena es poco democrática. Las decisiones, lamentablemente, se siguen tomando a partir de los padres.
Y yo creo que cambiando un poco esa cultura de intervención, como en las sociedades más desarrolladas, donde se toma en cuenta la postura del alumnado, yo creo que va a ir ahí cambiando un poco la percepción de estas nuevas generaciones, que de los cuales ya están pidiendo los cambios, propiamente tal. Y es lo que nos estamos viendo enfrentado al día de hoy, las escuelas, debido a que nosotros estamos cubriendo ese déficit que proviene de los hogares. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por tu reflexión. Sin duda abordaste muchos elementos, Sí. principalmente la concepción cultural, y de hecho me quiero detener en la primera parte de tu intervención, cuando aludías al análisis del discurso político, que sin duda es parte de una habilidad que nosotros debiésemos fomentar, no solo en la clase de historia, geografía y ciencias sociales, sino que también en lenguaje, en filosofía, en educación ciudadana. Es una habilidad transversal. Y quiero relacionarlo con el discurso de Gabriel González Videla, que si uno lee detenidamente el mensaje, y de hecho es sumamente explícito en algunas partes, que el reconocimiento del derecho político, del ejercicio del derecho a voto, se le extiende a la mujer no, no solo desde, o sea, no como una concepción de derecho, sino que más bien como algo que fue ganado por ellas, por los atributos, por las condiciones que ellas demostraron, pero no tanto por el reconocimiento de que una mujer es una persona, que, que se le reconoce en definitiva el derecho a voto, no porque no por cierto atributo y condiciones que presentó, sino que por su condición de persona humana. Entonces, en el discurso de Gabriel González Videla aparece en distintos pasajes esa característica del cual tú hablabas, de que se le hace este reconocimiento, pero uno podría también ahí analizar muy detenidamente cuál es el espíritu de este reconocimiento, porque en definitiva se le da este derecho a voto porque las mujeres demostraron ciertas capacidades que se lo ganaron, pero no por el reconocimiento de derecho a voto porque es una persona. Así que sin duda el análisis del discurso político es muy importante integrarlo en el análisis de la historia electoral. Y lo segundo que quería posicionar es y lo que tú comentabas, la importancia de abordar estas temáticas desde temprana edad y también involucrar a las familias, que sin duda las familias es el principal núcleo que transfiere la cultura política. Cuando en un hogar se discute poco, como tú decías, las decisiones se toman de manera muy, muy vertical, o en ocasiones los propios padres no participan, independientemente de las situaciones, razones que sean. Eso influye directamente en la cultura política de ese estudiante, de esa persona. Por lo tanto, es muy importante también integrar en la discusión cómo nosotros vamos involucrando a las familias en la participación en las comunidades escolares, más allá de las decisiones cotidianas a las que son convocados de participar los padres, madres y apoderados, sino que también hacerles ver que ellos son los que transfieren de manera intergeneracional la cultura política, y que por eso es importante involucrarlos de manera activa en distintos espacios de decisión en el establecimiento. Ahora, claro, sabemos que los tiempos son reducidos, que
ojalá la educación ciudadana se pudiera abordar de manera transversal, pero esperemos que con el tiempo esto se pueda ir mejorando en cuanto a su implementación. Sergio, Sí, tenía, disculpa. sí, no se preocupen, ¿no? Sí, quería comentar algo relacionado con lo que decía el profesor y con lo que hablaba usted también, que está relacionado netamente con el pensamiento portaliano, con la idea de portales, la idea de la madurez política, y que los niños no comentan de política, y que solamente la política era algo como casi tecnocrático. Dejemos la política a la tecnocracia. Y de hecho, hace poco salió un video de la Defensoría de la Niñez sobre una canción que fue súper problemática y que hablaba de eso mismo, de dejar esta idea adultocentrista y darle la relevancia a los niños en las decisiones, y que comenten y que hablen en la familia. Cuando en la familia muchas veces, como decía el profesor, que no se habla de política, no se habla de sexualidad, no se habla... ¿Por qué deberían hablar si son niños? Y ese es como ese cambio cultural que viene de Portales, es súper complicado. Muchas gracias, Sergio, por complementar también la reflexión del profesor. Sin duda tenemos un gran desafío en cómo nosotros vamos integrando a la familia en estos espacios de decisión, en generar una cultura democrática. Cuando hablamos en ocasiones de generar cultura democrática, por lo general se piensa solo en lo que hace el colegio, inclusive lo que se hace en ocasiones en el espacio de aula. Pero eso lentamente debemos ir ampliándolo, y yo creo que estamos en esa dirección. Sobre todo porque hay un hecho evidente que es esta baja participación electoral, la clara desafección política en nuestro país, que tiene, que el análisis amerita un análisis bien exhaustivo, porque no lo podemos remitir solamente a una variable, a un factor, es un problema multidimensional. Así que muchas gracias por la reflexión, Sergio. Muchas gracias. Hay otra consulta de Marjorie Fredes. Sí, ella indica, buenas tardes, más adelante se va a profundizar sobre cómo abordar el déficit de participación electoral con los chicos, déficit de valores, complemento. Muchas gracias, Marjorie Fredes. La próxima semana no nos vamos a dedicar a este tema, sino más bien a cómo implementamos la didáctica de la educación cívica electoral en el aula, en la comunidad escolar, y a partir de esa didáctica se puede trabajar el déficit de la participación electoral a través de la problematización. Si bien la próxima semana no vamos a abordar ese tema específicamente, sí nosotros podemos dar ciertas directrices para que se pueda problematizar, se puedan deconstruir ciertos prejuicios, creencias que existen con la participación electoral. Bueno, si no hay más consultas, reflexiones, y les agradezco este espacio de reflexión, les quiero compartir la segunda parte de este taller y explicar en qué consiste la actividad a desarrollar. Voy a compartir la presentación. Patricia, por favor, si me puedes dar el acceso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces, como les comentaba al inicio de la clase, del taller, vamos, hoy día, bueno, se realizó la primera sesión, la próxima semana la segunda sesión, que está dirigida a la didáctica de la educación cívica electoral, y entre hoy día y la próxima semana vamos a realizar un ejercicio de planificación de una clase con la temática de educación cívica electoral. Y el tema que vamos a abordar es el voto de los extranjeros en Chile, y que lo podemos retratar con esta imagen de un votante de nacionalidad colombiana que ejerció su derecho a voto en la mesa 208 de Calama en las elecciones de 2017. Entonces, revisemos en qué consiste la actividad. La actividad se inicia con una planificación de clase que está basada en la metodología de aprendizaje basado en problemas, y el objetivo es planificar una clase con la secuencia de aprendizaje basado en problemas, no proyectos, sobre la participación sobre la valoración del voto de extranjeros en las elecciones. Esa es la temática que nosotros vamos a abordar en la planificación. Y ustedes pueden acceder a este link en donde podrán conocer el formato de la planificación de clase. Si bien en la segunda sesión nosotros vamos a profundizar en la metodología de aprendizaje basado en problemas, ustedes ya pueden ir de alguna manera aplicando esta metodología en la planificación. También para comprender la secuencia metodológica, porque incluye un paso a paso, los invito a revisar este video donde se explica claramente cuáles son los pasos de esta secuencia. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar en esta planificación? El tema es la valoración de voto de los extranjeros en las elecciones, y el objetivo principal es promocionar y fomentar este derecho que de alguna manera contribuye a superar los problemas de xenofobia y racismo. Y también como elementos complementarios que pueden ustedes utilizar en esta planificación, pueden revisar el video, y que yo les sugiero que lo observen, el video de la entrevista a Patricio Santamaría sobre el voto de los extranjeros en Chile. Ahí explica el exdirector del Consejo Directivo de CERVEL, explica claramente los propósitos del voto de los extranjeros en nuestro país, que a todo esto el voto de los extranjeros se reconoce en la Constitución de 1925. ¿Ya? Eso es importante dejarlo claro, porque en ocasiones puede generar algún tipo de situación de xenofobia, de racismo, y lo importante es destacar que este derecho fue reconocido hace ya bastante tiempo en nuestro país, y que también se consideró en la Constitución de 1980. También pueden revisar y pueden utilizar como recurso el rosco pasapalabra, que pueden encontrar en este enlace. Entonces, ese es el objetivo: planificar una clase con esta secuencia que está en este enlace. No sé si no lo puedo revisar. Pero ahí ustedes pinchan y les va a derivar al formato para trabajar la planificación de la clase. Y ustedes pueden trabajar en torno a esta pregunta problematizadora en la planificación de la clase. La pregunta problematizadora siempre se aplica al inicio de la clase como una especie de motivación, de contextualización del tema para generar una discusión, debate entre los estudiantes. Aquí hay ejemplos de preguntas problematizadoras.
Por ejemplo, ¿por qué en Chile y en muchos países del mundo se reconoce el derecho a voto a los extranjeros con residencia legal? Aquí también pueden encontrar otra pregunta problematizadora. Y también es importante que ustedes consideren algunos elementos para planificar la clase. Estos elementos ustedes los pueden incluir de manera complementaria en su planificación. Por ejemplo, la evaluación. No es necesario que ustedes realicen una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, sino que ahí ustedes eligen cuál es el tipo de evaluación que ustedes proponen que es idónea para evaluar la clase. Otro aspecto muy importante son el formato y los plazos de entrega. El trabajo puede ser realizado de manera individual o también en grupos de profesores. No sé si hay compañeros de trabajo, colegas en que pueden trabajar de manera grupal. Se entrega la planificación y los recursos solamente en caso de que ustedes quisieran agregar recursos, y se envía la planificación de clase en un archivo Word a formacionciudadana@cervel.cl. Si ustedes tienen consultas respecto a la planificación, al diseño de la clase, nos pueden también enviar la consulta a este mismo correo. ¿Cuáles son los plazos? El trabajo se entrega hasta el martes 28 de septiembre, después de la segunda sesión del taller. Y por favor es importante que ustedes identifiquen los nombres de los profesores, el curso a que está destinado la planificación y el objetivo de aprendizaje del programa de estudio de la asignatura, para que ustedes lo puedan vincular con los documentos curriculares. También es importante que ustedes agreguen el nombre del colegio, que lo agreguen en la misma planificación. Y por último, comentarles que el taller tiene una certificación que le otorga Cervel a los profesores que asistan a las 2 sesiones virtuales, es decir, a la de hoy y la del próximo martes, y que realicen la entrega de este trabajo. Esos son los aspectos más importantes y, bueno, en las siguientes láminas se comparten algunos datos importantes que les van a permitir a ustedes realizar la actividad. Voy a revisar el chat para ver si hay algunas consultas. Voy a dejar de compartir. Estoy contestando mientras tú explicas. Ok, muchas gracias. Bueno, en caso de consultas, se les va a enviar la PPT con el video de la clase hoy día mismo, quizás a las 9 de la noche aproximadamente, porque hay que esperar que se genere un pequeño proceso en la grabación. Y aquí hay otra consulta. Sí, bueno, Patricia ya respondió a algunas consultas respecto a la certificación del taller. Pueden enviar el link para la planificación, se desconectó Giselle, no sé muy bien a qué link. Deben ser los links de la planificación que recién mostraste en la PPT. Ok. Entonces, Sí, como van a ser enviadas, van a estar lo disponibles. vamos, claro, sí. Va a estar disponible, de hecho yo les voy a enviar la presentación de la historia electoral, como también el ejercicio práctico, que es lo que les estoy compartiendo. Esta pregunta es importante, el formato de la planificación. El formato de la planificación. No sé si lo puedo compartir. Voy a copiar el link.
Ya, entonces copié el link de... copié este link, que es el formato de la planificación de clase, y ustedes pueden descargar esta planificación y revisan el formato. Este es el formato que vamos a utilizar, el formato de la planificación. En la primera parte se desglosan las competencias, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nosotros queremos promover. Luego se presentan los momentos de la clase: inicio, presentación del tema, desarrollo y un cierre. Y en esta parte ustedes pueden desglosar la secuencia de acciones o tareas que va a realizar el estudiante y si ustedes ameritan las orientaciones. Es importante, y vuelvo a reiterar, por favor que registren los nombres de los profesores, el curso al que va dirigido, el objetivo de aprendizaje con el que se puede vincular y por favor el nombre del colegio. Entonces este es el formato, ustedes lo pueden copiar en un Word y van completando cada una de estos recuadros, con el objetivo de valorar la promoción del voto extranjero en el país. No sé si resuelve la duda. Ese es entonces el formato de la planificación. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue copiar este enlace porque no me estaba funcionando el enlace de manera directa, pero lo copié en el buscador y se desprende esta pantalla y ahí ustedes hacen clic en la planificación media y este es el formato que vamos a utilizar. Esas son las consultas al parecer. Hay otra consulta. Susana Cid pregunta si la próxima sesión habrá un trabajo también. Para la próxima sesión no se realizarán trabajos. El taller incorpora solamente este ejercicio práctico. Es importante que si hay colegas puedan trabajar de manera en conjunto, grupal, pues se favorece la reflexión. No sé si hay otras consultas. Y estaban con dificultades como para poder ingresar al link de la página de Formación Ciudadana, pero hice la prueba y efectivamente carga. Así que a lo mejor puede ser problema del navegador del asistente, Carmen creo que es. Y Carmen. Carmen, puede ser que sea problema de su navegador, porque efectivamente carga. Y sí, se va a enviar la grabación y el PPT también. Los dos PPT. Sí. Muchas gracias, Patricia. No sé si hay alguna otra consulta. Si no, finalizamos el taller en estos momentos. Bueno, les quiero agradecer primero su asistencia, el espacio también de reflexión que se dio al finalizar el taller, y esperamos como servicio electoral y como unidad de formación ciudadana seguir contribuyendo a fomentar la participación, ir trabajando también en estas temáticas para fortalecer la participación, sobre todo la participación electoral, que como abordamos es un problema en nuestro país. Y comentarles que para la próxima semana se les enviará el link. Yo me voy a contactar para que ustedes reciban
el link y el enlace de la reunión. Y hoy día les voy a enviar también el material, la presentación y la grabación de la clase. Y lo más importante, si tienen alguna duda, consulta de la actividad, por favor escríbanos a la página, perdón, al correo de Formación Ciudadana. Un gusto conocerlos y les agradezco también su participación. Que estén muy bien y buenas tardes. Ah, hay una consulta. ¿Sí? Susana. Sí. Sí, todavía no termina de escribirle. Dice, tengo una duda. Si quiere la comenta y habilita el micrófono. Mejor, mire, tengo la duda con respecto a la utilización de recursos. Decía recursos que nosotros vamos a utilizar en esta clase o recursos que los mismos alumnos van a tener que desarrollar para fomentar la habilidad de mi planificación. Pueden ser las dos opciones. Se pueden aludir a los recursos que los estudiantes van a utilizar, como también los que usted dispone para la clase. Pero los recursos yo les sugiero que sean de manera complementaria, porque aquí lo importante es el foco en la planificación de la clase. Así también nosotros sabemos que el tiempo es muy acotado, sobre todo en una escuela, en los liceos, así que si ustedes estiman necesario agregar los recursos, pero el foco es el diseño de la planificación de la clase. Disculpen una pregunta. ¿Sí? Si bien el mensaje que me llegó son del 21 al 28 de septiembre, ¿a qué hora serán los talleres? El próximo taller es el martes 28 a las 4:30. Ah, es el 21 y el 28. Sí. Ya, ya. La próxima semana es la segunda sesión y es la última sesión de este Ya. taller. ¿Y será ¿cómo a qué hora? 4:30. 4:30. Ya, Sí, a muchas las gracias. 4:30. Y se les va a compartir el enlace para que ustedes puedan incorporarse a la sesión. Ya. Y el trabajo de planificación, todo está en la presentación que usted está mostrando. Sí, el Ya. objetivo es que ustedes utilicen ese formato y diseñen la planificación con el propósito de valorar el voto de los extranjeros en nuestro país. Ya. Ese es el principal propósito. Muchas gracias. De nada. Una consulta. Buenas tardes. ¿Sí? ¿La certificación a cuántas horas corresponde? Deme un segundo. Voy a revisar esa información porque... Un segundo. Voy a buscar... Porque el de curso virtual es de 70 horas. Sí, justamente tenía aquí un diploma. Voy a revisar. Porque hubo un ajuste.
No, no me aparece aquí el horario, las horas disponibles. Pero si gusta, me puede dejar su correo y yo le envío la respuesta. Ya, gracias. Carmen Corbat. Y ahí le voy a enviar la respuesta de la cantidad de horas que contempla el taller, porque se hizo un leve ajuste en la cantidad horaria. Carmen. Muchas gracias por el correo. No sé si hay alguna otra consulta. De Marjorie Fredes. La planificación de clase puede ser, claro, se puede contemplar la modalidad virtual y presencial. No sé si esa es la sí. consulta. Yo entendí que si ella podía participar después. No sé si Marjorie está... Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, si no hay más consultas, me despido entonces en nombre de Servicio Electoral de la Unidad de Formación Ciudadana y agradecemos su participación en esta primera sesión del taller de Educación Cívica Electoral. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Angelita. Gracias.